El tema que vamos a abordar no es un hecho aislado, más bien durante el último mes ha sido foco de conversación y discusión para la mayoría de nosotros. Todos estuvimos expectantes de la resolución que se darían los diputados, senadores y presidentes respecto al retiro del 10% de la AFP. Bajo este contexto en el que nos encontramos, considerando que muchas familias no cuentan con ingresos suficientes para poder abastecerse debido a la pandemia. Una vez más, entonces, tenemos que nos encontramos a merced de aquellos que no han escuchado nuestras demandas exigidas durante años. Una de ellas también está el término de las AFP. Por tanto, en este análisis queremos abordar cómo se comienza a originar este problema. Vamos a examinar de forma muy general las causas y las consecuencias que han tenido las AFP y la población que ha sido afectada por esto. Tenemos en un principio que en Chile se dan cambios importantes en el ámbito social y económico debido a las huelgas que se dan por las malas condiciones laborales, considerando también a su vez la migración campo-ciudad. Entonces, tenemos que las autoridades a esto no daban respuesta a las demandas de los trabajadores. Se tiene entonces que el sistema privado es el encargado de las pensiones de vejez una vez terminada la vida laboral. En nuestro país serían las administradoras de fondos de pensiones o AFP, que comienzan a regir en el año 81. En 2008 resurge una reforma a este sistema de pensiones y debido a esto a grandes rasgos podemos identificar las AFP como un actor dentro de este contexto, al Estado por otro lado como supuesto de un garante del bienestar social, y por último tenemos a todos los ciudadanos involucrados que han tenido que cotizar durante su vida laboral y que no tienen la posibilidad de estar en otra administradora. La AFP ha ocasionado pérdidas millonarias para cada persona. También tenemos que han subido la edad de jubilación y como si no fuera suficiente nos cobran 30 pesos por cada 10% que uno pone en su fondo de pensión. A raíz de lo mencionado con anterioridad, nace un movimiento llamado No Más AFP, en donde se han realizado multitudinarias movilizaciones pidiendo el término de la administradora de fondos de pensiones y que el gobierno tome acciones con respecto a esta gran problemática. Sin embargo, tenemos que a pesar de este movimiento y organización, el gobierno no ha dado ninguna respuesta a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Entonces, finalmente, en este contexto de pandemia tenemos que se logró algo que quizás hace años y meses atrás era impensado. Sin embargo, gracias a la presión de la ciudadanía, a través de las manifestaciones y expresando el malestar latente que se hace más presente cada día, se pudo conseguir este retiro tan anhelado del 10% para así lograr subsistir durante lo que quede de esta pandemia. En cuanto al estado del arte, tal y como se menciona anteriormente, el proyecto del retiro del 10% pasó de ser una propuesta soñada a una realidad para muchos chilenos y chilenas. Se trata de un proyecto de reforma constitucional que da libertad a las y los afiliados del sistema de AFP de retirar por una sola vez hasta el 10% de sus fondos acumulados, para así enfrentar los costos de esta crisis sanitaria, social y económica. Esto según la CUP 2020. El día 23 de julio del presente año, el proyecto entra en la Cámara de Diputados, siendo aprobado por estos mismos. El proyecto se aprobó, en particular, por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 votos de abstenciones, y fue despachado al Senado, donde iniciará un segundo trámite legislativo. Según la Superintendencia de Salud, determinó que la entrega de los recursos se deberá efectuar en los siguientes plazos: 50% en un máximo de 10 días hábiles desde que se realiza la solicitud, 50% restante que quedaría en un máximo de 30 días hábiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendrá un límite de 75 UF. Además, mencionar que según la revista AS, el gobierno cedió tras la derrota en el Congreso y acelerará la promulgación del proyecto de ley del retiro del 10% de fondos de la AFP. Así lo anunció la presidencia el 23 de julio, luego de conocer la segunda votación de la Cámara de Diputados, que la iniciativa haya sido aprobada en el Senado durante la noche del 22 de julio. Además, es importante mencionar que a través del trabajo que se formula por medio del retiro del 10%, hay conceptos que nos ayudarán a comprender de igual manera el fenómeno,
Conceptos tales como modernidad o transformaciones sociales son conceptos que sin duda alguna describen el proceso que se vive en el país hoy, en el siglo XXI, con este fenómeno que acontece a los chilenos y chilenas y que sin duda alguna trascenderá y dejará mucho que decir. Según la perspectiva teórica del autor Beth, que habla sobre la sociedad en riesgo, dice que estar en riesgo es la manera de estar y de gobernar en el mundo de la modernidad. Estar en riesgo global es la condición humana del comienzo del siglo XXI. Para Beck, el riesgo no significa catástrofe. El riesgo significa la anticipación de la catástrofe. Hoy el mundo enfrenta el riesgo más grande y presente de los últimos tiempos. Una pandemia que sacude a la ciudadanía y al estilo de vida que llevaba. Producto de esto nace el proyecto de la AFP, como fue descrito anteriormente, el cual viene como una ayuda para una sociedad que se encuentra en un mundo con unas condiciones de inseguridad que han sido producidas y que por ende traerá consecuencias para un futuro incierto. Según Beth, dice que la sociedad moderna se ha convertido en una sociedad del riesgo. Esto según Beth 2007. Hoy en día estamos llenos de riesgos constantes en nuestra sociedad, en la cual se pueden ir presentando todos los días y en todo momento, tal y como sucede con la ciudadanía chilena, que se ve enfrentada en grandes crisis y en problemáticas, como laborales, económicas, enfermedades, entre otras. Ahora más que antes, la sensación de vivir en un constante riesgo de perderlo todo estará más latente que antes en los individuos. Si bien la AFP se presenta como una ayuda alternativa ante tanto riesgo, no es la solución para detener una posible catástrofe. A modo de reflexión, creemos indudablemente que los cambios en esta sociedad moderna los produce cada persona. Ha quedado evidenciado que desde el pasado 18 de octubre nuestro país ha experimentado grandes cambios. Nosotras, en específico, queremos rescatar la cohesión social que se ha hecho presente durante estos tiempos. La unión social puede generar diversos cambios en beneficio de la población y hoy en día la sociedad se encuentra cohesionada. De a poco se ha ido dejando de lado el individualismo y nos hemos ido preocupando por las necesidades del otro. Cambios como esto es necesario realizarlos. Es importante poder meditar en virtud de los acontecimientos expuestos en este trabajo, dado que si bien por un lado lo mostrado tiene relación con el proyecto aprobado con respecto a la AFP que beneficiará a muchos chilenos y chilenas, se ve que finalmente este da cuenta de las transformaciones que vive la sociedad en un mundo moderno enfrentando riesgos constantes. Ahora, el proyecto de la AFP viene a alegrar y dar un poco de justicia a muchos ciudadanos y ciudadanas, puesto que como tal tomarán lo que les pertenece y lo que es correspondido. La unión y el clamor del pueblo ante una necesidad latente y ferviente vio obligado a un gobierno a ceder y a otorgar lo merecido por el pueblo y para el pueblo, ya que finalmente entregar soluciones ante tal crisis que enfrentamos es beneficioso para ambos lados. La asignatura sin duda que da cuenta de que vivimos en un mundo contemporáneo y lleno de cambios. Lo que solía ser antes es muy distinto a lo que es hoy y a lo que será mañana. Según el autor Bauman, dice que pasar de una sociedad sólida a una sociedad líquida resulta ser inestable, movible, que puede disolverse en cualquier momento. En esta era globalizada, moderna y tecnológica, que viene a sorprendernos cada día y a desafiarnos para contribuir en mejorar, será sin duda tarea de todos. No obstante, se deberá estar alerta a que como mundo se enfrentará hoy a grandes cambios y a constantes adaptaciones. Lo importante es que el pueblo se mantenga unido ante todas estas transformaciones y todos estos cambios que pueden venir a futuro.